Estamos con Gustavo Vittori, un hombre que significa mucho en la historia de Santa Fe, su apellido, es muy relacionado con el diario, pero vamos a hablar de toda su carrera. Gustavo ha sido premiado recientemente, imagino otro motivo de satisfacción para su extensa trayectoria. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Sí, así es. En realidad no fue un premio, fue una distinción por los tiempos pasados que me dio ADEPA. Yo fui 4 veces presidente de ADEPA y durante casi 20 años integré la mesa directiva de ADEPA en distintas funciones. Así que el otro día fue un reconocimiento final, diría una despedida. Si bien soy socio honorario y además integro el jurado en la categoría de premios al periodismo de investigación, ¿Y qué piensa que somos tres justamente? personas. ¿Qué piensa justamente cómo está el periodismo hoy? Bueno, el periodismo, en realidad, si uno se atiene a la cantidad de envíos que se ha recibido el año pasado y este año, eh, algo así como 1.700 trabajos enviados por periodistas de todo el país, evidentemente anda mucho mejor de lo que pareciera cuando uno ve el problema de los diarios papel así en vista rápida, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los diarios papel se han digitalizado y por lo tanto están ahora en plataforma digital y están en las redes y reproducen sus contenidos en las redes. Eh, no solamente llegan a las PC, sino que también llegan y sobre todo últimamente a los teléfonos, que se han convertido en verdaderas oficinas ambulantes para la gran mayoría de los usuarios y por lo tanto ha convertido una enorme cantidad de gente que no es periodista en periodistas espontáneos porque pueden registrar acontecimientos en cualquier tiempo y lugar y remitirlo a plataformas de reproducción, con lo cual el ancho de banda, diría yo, de la comunicación de los diarios tradicionales se ha multiplicado, porque la mayoría de esos cronistas espontáneos terminan enviando sus capturas, digamos, a las webs de los grandes diarios o de los diarios tradicionales que la reproducen y a su vez, como también la reproducen en redes sociales, eso toma una multiplicación que amplifica al máximo la publicidad, digamos, del hecho comentado. Eso le iba a preguntar, ¿no? Porque si no son los diarios grandes o tradicionales, se pueden ver por otros lugares más chicos, ¿no? Porque la gente como que está saturada con esta crisis económica que vemos en Argentina. Y por más que para muchos a lo mejor no es tanto abono por 6 meses, 50 pesos, que después te quieren cobrar 250, le doy un ejemplo, por ejemplo, La Nación, Clarín, todo suma en cuanto a la plataforma. ¿Usted tiene alguna opinión con respecto a que se cobre por leer? Bueno, es que si no los diarios no podrían subsistir. Eh, Sobre todo los grandes diarios tienen estructuras muy importantes, redacciones muy grandes, que además que son las mejores pagas del país. Entonces, ¿cómo pagar esos salarios? ¿Cómo pagar toda la tecnología de soporte si uno no tiene ningún ingreso? O si solo depende de un ingreso publicitario que también se ha ido reduciendo con el correr del tiempo, sobre todo en el soporte papel. Entonces, es un servicio. O sea, uno no se preguntaría por qué tiene que pagar por un café, ¿no? Ahora, si a uno le interesa tener un buen servicio de información, calificado, redactado por buenos periodistas, por periodistas profesionales que conocen los códigos del oficio, que saben que hay que chequear las fuentes, que hay que oír a unos y a otros, y después promediar, digamos, el resultado de ese registro de fuentes para poder entregarles a los lectores un material de calidad, evidentemente de algún lado se tiene que financiar. Por lo tanto, me parece razonable. Se paga por todo, se paga por subir a un transporte público, se paga por un café, los que todavía fuman pagan por intoxicarse.
y yo creo que recibir noticias de calidad, información de calidad, que es útil para el desempeño de la vida diaria, tiene muchísima más significación que otros servicios que se consumen sin pensar un segundo en pagarlo, o sea, se pagan y a otra cosa. Bueno, en este caso los diarios han encontrado una vía de financiamiento que además es más barata, digamos, el costo del servicio es más barato que lo que era a través del sistema tradicional, digamos, de vendedores. Este camino lo inició con gran éxito y ha sido muy reproducido. Ahí tenemos un ruido en la línea que no sé, No, pero no está sé bien, de está dónde todo bien. viene. Sí, pero está todo bien. A ver. Ok. Te comentaba el caso del New York Times, que ha sido el diario más exitoso, el primero que experimentó una baja muy importante en la circulación del diario papel y el primero también en reaccionar y establecer este sistema de entrega de materiales de calidad a través digamos, de convenios, de acuerdos, para recibirlo vía digital. Y hoy tiene muchísimos más suscriptores digitales que los lectores que tuvo antes en su mejor momento de diario papel. Es decir, que eso es un sistema que está funcionando muy bien en distintos diarios del mundo. En la Argentina está funcionando muy bien con Nación y Clarín, que tienen un alto nivel de suscriptores. En otros diarios más chicos se dificulta un poco más porque es difícil cambiar, digamos, lo que la gente se ha acostumbrado a recibir en forma gratuita, como son los contenidos digitales, por contenidos pagos. Pero De todas maneras, si esas fuentes... usted dijo un contenido digital de alta calidad. Y el otro día hablamos en un grupo que tenemos con Sí, 200 colegas de espectáculos de todo el país, que los diarios han decidido dejar los correctores. Y tanto en televisión como en los diarios hacen burradas bastante importantes al no tener correctores. bueno, sí, se hicieron toda la vida. Lo que pasa es que antes existía un cuerpo de correctores, efectivamente, yo los defendí muchísimo a los correctores, pero también hay que reconocer que hoy existen programas de corrección que son muy, muy buenos, excelentes, y que lo hacen online, o sea, en tiempo real. No hay que, digamos, están al margen de ese proceso industrial de producción de un diario papel, que es un proceso además muy costoso, con un ciclo de 24 horas de renovación y que implicaba para quienes tenían los talleres de impresión y demás, una suma de costos industriales muy significativos, al punto que nunca la venta del ejemplar compensó el costo. Siempre el ejemplar valía más que lo que se cobraba. Los ingresos que financiaban a las publicaciones papel lo hacían a través de la venta de publicidad. La venta de publicidad también ha sufrido un golpe muy fuerte por la multiplicación de fuentes alternativas, como por ejemplo las redes sociales. En este sentido, lo que antes eran los pequeños avisantes, que pasaban pequeños avisos para ofrecer sus productos, hoy, por ejemplo, lo hacen a través de Instagram y bueno, a muy bajo costo. Pero entonces los diarios tienen que buscar, al decir los diarios digo, porque ahora más que diarios son información minuto a minuto. Los diarios es una expresión que viene del ciclo de las 24 horas que tenían los diarios normales para volver a encontrarse con sus lectores. Hoy la relación informativa es minuto a minuto, en el tema noticioso. Y en el tema del periodismo de calidad, estamos hablando de las columnas importantes, con buenas firmas, especializadas en cada una de las materias de que se trate, en algunos casos política, bueno, política nacional, política internacional, ciencia y tecnología, salud, deporte, etcétera, etcétera. Bueno, para tener un buen elenco de periodistas profesionales
hay que pagarlos y para pagarlos hay que tener ingresos. De modo que allí viene un poco esta historia que yo le decía, que en definitiva son servicios informativos y de opinión que son muy útiles para, como ciudadanos, para saber a dónde estamos parados y para saber cómo desempeñarnos frente a escenarios absolutamente cambiantes. Bueno, vale la pena, vale como un café en definitiva, o menos. ¿Cómo le ayudó en su profesión el ser abogado? Bueno, yo me recibí abogado, ejercí 2 años. En realidad nunca sentí una, una atracción completa por la abogacía. En realidad cursé la carrera porque era una forma de acceder a un conocimiento general útil, ¿no es cierto? Empezando por las normas jurídicas, por la comprensión de las leyes que rigen todos los aspectos de la vida cotidiana, y segundo porque agregaba contenidos de filosofía, de sociología, de historia, en fin, era un buen ejercicio de complementación de lo que uno había aprendido en el colegio y elevándolo un poco más de nivel. Ese fue el motivo por el cual yo cursé la carrera de abogacía, ejercí 2 años, porque me sinceré conmigo mismo y me dije, bueno, este no es tu camino, ¿no? Y allí entré muy joven a la redacción del Litoral, en el año 1970. Yo me jubilé hace 6 años ya y vendí mi cuota aparte, digamos, el capital accionario del diario, pero he seguido colaborando con el diario. Por ejemplo, trabajé en la entrega especial que se hizo por los 100 años del diario, se Sí, cumplieron en lo el vi. 2018, y bueno, que acompañamos durante casi 2 años de trabajo, publicando un fascículo todas las semanas sobre los hechos más relevantes de cada uno de esos 100 años, con el agregado de que hubo un capítulo precedente dedicado al diario La Palabra, que fue el precedente directo del Litoral, al punto que cuando el Litoral sale a la calle, lo hace con el mismo esquema con el mismo plantel, digamos, que tenía La Palabra en la etapa anterior. La Palabra fue un diario fundado en 1915 por Alcides Greca, un personaje muy especial de la Unión Cívica Radical, diputado provincial, y que después fue director de cine, director del Último Malón, por ejemplo, que es un filme muy importante en la historia de la filmografía nacional, escritor, en fin, que después se fue a Rosario, después se fue a Buenos Aires, hizo una larga carrera y una fecunda carrera creativa, y en 1916, cuando lo vuelven a elegir diputado provincial, él deja el diario La Palabra en manos de Salvador Caputo, que queda a cargo de la dirección de La Palabra, y mi abuelo, que queda a cargo de la gerencia de La Palabra. Y bueno, allí empieza la historia de los Víctor y los Caputos en sociedad en 1916, que va a terminar, en mi caso, prácticamente en el 2016, ¿no? O sea, 100 años de trabajo conjunto entre las dos familias. ¿Le dolió vender su parte accionaria del diario? No, porque yo estaba agotado ya, o sea, para mí era una cuestión medio de vida o muerte, de salud. Los últimos 4 años de mi participación activa habían sido tremendos, porque ahí se daba una doble pinza de una circulación papel que empezó a caer en todo el mundo, primero en Estados Unidos y Europa, y después empezó en América Latina, y en particular en el Cono Sur, y en especial en la Argentina, y en particular en provincias como Santa Fe, donde el golpe fue muy duro, y al mismo tiempo se produjo una reducción de la publicidad en una secuencia que acompañaba la progresión, digamos,
de comunicaciones alternativas a través de las redes sociales que crecían cada día más, de manera que de golpe el diario se vio confrontado a la pérdida de ingresos tanto en materia de venta de diarios como de ingresos publicitarios. Una ecuación muy compleja, además con un cambio tecnológico enorme, que bueno, en lo personal superaban mi capacidad de respuesta. Yo ya estaba grande, a veces, muchos me dicen que parezco tener menos edad de la que tengo, pero tengo 72 años y bueno, me afectaron esos últimos años, tuve todo tipo de enfermedades, hasta que al final un integrante de la generación siguiente, de la cuarta generación, digamos, de las dos familias, decidió comprarme la parte, nos compró a varios, me compró a mí, a un primo hermano mío, le compró a mi hermano también, con lo cual él quedó como el accionista mayoritario y bueno, hasta ahora ha seguido con todo adelante, Nahuel, ¿no? es un muchacho, Nahuel Nahuel, Caputo. es un muchacho empresario, Nahuel Caputo, es empresario, pertenece a este tiempo, entiende mejor los códigos de nuestra época y bueno, y conoce de economía y a través de esos conocimientos ha ido llevando la empresa adelante, se ha mantenido digamos, gran parte del plantel de personal, hasta donde yo conozco, ¿no? Ya hace mucho tiempo que yo no formo parte del diario, por lo tanto no estoy en el día a día, pero veo que hay el personal antiguo, digamos, se ha ido jubilando a medida que han ido venciendo sus años de trabajo naturalmente, y hay muchísima gente joven que ha entrado, que a la mayoría de las cuales no conozco, o conozco así muy de refilón, pero lo cierto es que esa comunidad de trabajo ha seguido adelante. ¿Qué Así piensa? que, sí, Sí, antes de seguir un poco te más escucho. del diario, ¿qué piensa de las elecciones que se vienen? De las elecciones, Sí, bueno, creo que estamos ante un escenario nuevo que se manifestó con las PASO. Con una sociedad distinta, me refiero para todos los partidos, por supuesto en particular para el partido del gobierno, que es el que tiene las mayores dificultades, porque es quizá el que permanece más adherido al tiempo pasado, pero también es un desafío para quienes han resultado ganadores de las elecciones, porque tenemos una sociedad en cambio permanente, una dinámica vertiginosa, enojado con la política, la mayor parte de la sociedad está enojada con la política, porque la verdad es que en las últimas 3 décadas la política ha dado pocas respuestas a las expectativas de la sociedad. Ayer lo hablaba con un grupo de políticos, y ellos reconocen que están frente a un nuevo desafío y de golpe hay una cantidad de inercias que les impiden dar las respuestas a la velocidad que la situación reclama, ¿no? Pero bueno, para los que gobiernan es una elección crucial. Yo creo que el gobierno se ha equivocado repetidamente en los 2 últimos años. Estamos con recetas de los años 50 frente a los desafíos del siglo XXI. Uno ve cómo incluso los países árabes que arrancaron décadas después que nosotros se han ido acomodando en el escenario internacional y sabiendo que el ciclo del petróleo empieza a terminarse, porque ya se ha anunciado en la mayoría de las fábricas europeas, norteamericanas, que digamos, los combustibles tradicionales, eh, como el petróleo y demás, están en su ciclo final. Para el año 2028 ya en Alemania se deja de cargar los autos con combustibles fósiles. En el año 2035
es el deadline, digamos, de todas las automotrices europeas. Dejan de fabricar motores, digamos, autos con motores a explosión, de manera que el fin del petróleo, tal como lo hemos conocido, está muy cerca, está a 10, 15 años, no más de eso. Y como contracara de eso tenemos la explosión de las acciones del grupo de Elon Musk, ¿no? Que es el dueño de Tesla, que acaba de vender 100.000 unidades eléctricas, autos eléctricos a Singapur, y también le ha vendido a grandes empresas privadas otros 100.000 autos eléctricos para, digamos, que empiecen a funcionar como sus vehículos de acción cotidiana. De modo que estamos en un mundo de un cambio impresionante. Y frente a esto, los árabes, por ejemplo, están reinvirtiendo en tecnologías de punta, han comprado empresas importantísimas de Europa y Estados Unidos. O sea, se están acomodando al escenario que viene, donde el petróleo, que ha sido la fuente de su riqueza, va a dejar de ser. Y nosotros seguimos como si no pasara absolutamente nada. Y estamos aplicando recetas de control de precios de los años 50 del siglo pasado, tratando de coagular los efectos de una emisión loca que lo que hace es devalorizar permanentemente a la moneda argentina, al punto que todo el mundo se quiere desprender de una moneda que sabemos que cada día vale menos. Y eso es todo lo que se nos ocurre. La verdad También que es una viene, situación muy, muy compleja. ya que tocó el tema, Sí, antes la gente buscaba solución en cuotas, en talleres, en tarjeta de crédito, y ahora es imposible pagarlas también con el interés que corren en los bueno, negocios. Es un tema grave también. hay, hay, hay un estudio reciente que dice que el 70% de los argentinos están endeudados, y muchos de ellos a través del uso de tarjetas. Digamos, yo creo que se agota el ciclo de endeudamiento crónico, tanto de las personas como de la Argentina. La Argentina no tiene más crédito, ni externo ni interno. Cada vez le cuesta más al Estado, y eso que presiona a los bancos, conseguir ubicar papeles del Estado para financiar gastos corrientes. Uno no puede vivir en rojo con los gastos corrientes. El gasto corriente es el ABC, es como si uno lo lleva al plano doméstico, al plano domiciliario, si uno tuviera todos los meses las cuentas en rojo. ¿Cuánto tiempo? Y que cada mes que pasa, el rojo se pone más intenso. O sea, uno sabe que está al borde de la quiebra. Bueno, a la Argentina le pasa más o menos lo mismo. Y la reacción es tratar de coagular el efecto en vez de atacar la causa. Y este es el gran problema que tenemos. No se puede seguir pensando con una mentalidad de la década del 50 del siglo XX, cuando estamos entrando, ya hemos entrado en la tercera década, el transcurso entre la segunda y tercera década del siglo XXI. Es una locura. Atrasamos, y ese atraso se paga después con un desmejoramiento general de las condiciones de vida de la sociedad. Usted que vivió en su esplendor, digamos, aquella época, ¿a ¿Alfonsín le hicieron la vida imposible los sindicatos y le afectaron la economía o no? Alfonsín tuvo una carga tremenda por parte de los sindicatos, le hicieron 14 huelgas generales, ahí el enfrentamiento con Ubaldini fue enorme. Yo creo que Alfonsín se equivocó al plantear la creación del tercer movimiento histórico, porque hay que recordar que él, después de intentar una modificación de las leyes laborales a través de su ministro de Trabajo, que era de extracción sindical, esa es una reforma que naufraga rápidamente, y después de eso, al encontrarse con la realidad de que era imposible cambiar la legislación laboral y sindical tal como estaba, termina haciendo un acuerdo con un grupo grande de sindicatos, e incluso designa como ministro de Trabajo
a un dirigente sindical importante. Todo esto como parte de la creación de un teórico tercer movimiento nacional. Bueno, eso no funcionó, su ministro de Trabajo se le volvió en determinado momento contra él, acompañando a sus compañeros, digamos, de la CGT, y todo eso termina en una gran crisis que se intenta resolver a través de distintos planes, el plan primavera primero, el plan austral, hasta que evidentemente la economía deja de funcionar y entramos en la debacle de 1989, que fue una de las más brutales que sufrió la Argentina. Yo me acuerdo porque en ese tiempo, yo antes de integrar el Consejo de Dirección Editorial del Litoral, durante 5 años integré el Consejo de Gerencia General. Y a mí me tocó lidiar con la crisis del 89-90 como gerente. En un mes, nosotros teníamos una venta promedio diaria de 35.000 ejemplares por día. En menos de un mes perdimos 20.000 ejemplares de circulación. Y la publicidad pasó de 100 a 10. De modo que nos quedamos sin ingresos y con un plantel de personal de 280 personas a la que había que pagar los sueldos todos los meses. Esa fue una crisis brutal y además que se produjo muy rápidamente. Recuerdo que nosotros habíamos comprado papel en Chile en el mes de enero con una paridad cambiaria de $1.17 australes. Como ocurre ahora, el Banco Central se había quedado sin dólares. Por lo tanto, uno para conseguir los dólares para pagar las importaciones tenía que subirse a los vagones de un trencito de entrega de divisas que andaba por los rieles y quién sabe cuándo llegaba. A nosotros, lo que habíamos comprado en enero, nos entregaron los dólares para pagar esa importación en el mes de julio. Nosotros habíamos vendido los ejemplares digamos, con una paridad de 17 australes el dólar. Y cuando nos dieron los dólares, la relación era $1.300 australes. O sea que había habido una devaluación fabulosa. Con lo cual, eso produjo un quebranto enorme, más el bloqueo de las fuentes de ingreso de un día para el otro, nos pusieron en una situación muy complicada. Sobrevivimos porque reaccionamos bastante rápido, redujimos cuanto pudimos la edición papel, el número de páginas, eliminamos todos los suplementos, y como teníamos, digamos, bastante papel comprado, teníamos un stock de 4 meses, al reducir el consumo de papel, estiramos ese stock a 10 meses, que era como tener dólares, porque el papel había que pagarlo en dólares. Y gracias a eso pudimos sobrevivir. Por supuesto que además tuvimos que vender terrenos que teníamos, vendimos todo, camionetas, autos, vendimos de todo. Y además el sueldo se volvió realmente insignificante, al punto que yo salía a la zona de los Quinteros, habíamos acordado la entrega de bolsones de verdura y habíamos hecho un acuerdo con una láctea que nos daban los lácteos a precio de mayorista. Y me acuerdo de haber incluso repartido en mi propia casa los lácteos que los integrantes de la redacción se anotaban en una lista para comprar. Iban a casa a retirar. Entonces yo ahí, según la lista, iba repartiendo las cajas que habíamos conseguido a precio de mayoría. A ese punto, Y yo siendo gerente, en ese momento, me acuerdo que era común que a la tarde, a la nochecita, con mis hijos, tomáramos un mate cocido con pan. Digo, porque la idea de que, ¿no?, de esto, los capitalistas que se llevan la plata no sé dónde, que esto de acá, en algunos casos es verdad, sin duda, y en otros, los que siempre hemos reinvertido aquí en la Argentina, todos estos sacudones nos dejaban de cama. Y cada vez esos sacudones se fueron haciendo con una frecuencia mayor.
Así que se ha convertido, es muy difícil ser empresario en la Argentina. Todo el mundo o mucha gente critica a los empresarios, y si hay algo que falta en la Argentina, son empresarios. Es decir, personas con iniciativas, decididas a afrontar los riesgos de emprender y hacerse cargo de las consecuencias, las buenas y las malas. Ahora, la destrucción de empresas en la Argentina en las últimas décadas ha sido enorme. Ahora están surgiendo muchas que son de otro tipo. Por ejemplo, mucha empresa tecnológica, mucha vinculada con el mundo informático, con gente muy joven, que además empiezan como grupitos tipo cooperativas, grupitos, con lo cual se ahorran el tema de la mano de obra, porque además son empresas que requieren saberes informáticos, digamos, altos, con lo cual no cualquiera está capacitado para poder armar ese tipo de empresas. Además hay que tener el asesoramiento de especialistas en administración de empresas, en economía y demás. Pero, digamos, allí se están formando una multiplicidad de pequeñas empresas, en general en forma cooperativa, de jóvenes profesionales egresados de nuestras universidades y que están trabajando para el mundo. Algunos desde acá y otros que directamente se van al exterior cuando han establecido vínculos importantes y los llaman de allá ofreciéndole sueldos mucho más significativos de los que podrían conseguir acá. Ayer me Así que comentaba, así estamos. Te ayer me escucho. comentaba que seguía vinculado al diario haciendo una columna. Eh, Se le ocurrió Sí. hacer, no la leí yo, pero se le ocurrió hacer una columna con el cumpleaños de Fabiola que tanta polémica trajo en el país. No, no, no. No, no, yo trato de hacer, yo tengo una columna política, predominantemente política, mechada con algunas columnas con temas históricos o patrimoniales. Por ejemplo, la semana que viene, como vamos a estar en Veda, voy a hacer una nota sobre la fundación de Santa Fe en 1573. Que por otra parte, la fundación de Santa Fe, la fundación de una jurisdicción que comprendía a toda la actual provincia de Entre Ríos también. O sea que ustedes nacieron junto con nosotros en la jurisdicción originaria de Garay, que además reparte tierras en ambas bandas del Paraná. Incluso los principales campos han estado siempre del lado de Entre Ríos, ¿no? Bueno, ese va a ser el tema de la semana que viene, pero normalmente son columnas políticas donde yo trato de ir más allá de la noticia. Trato de que parte al menos del análisis sea una especie de microensayo, ¿no es cierto?, que profundice sobre las cosas que nos ocurren, sobre las causas, y proponga alguna vía eventualmente de salida. O sea, yo no soy un bull terrier, digamos, que se prende y masca el hecho de la semana para tratar de destrozar o de romper, sino que soy más bien analítico, crítico, muy crítico, pero también propositivo. O sea, no me interesa entrar en ese tipo de detalles, si bien es cierto que ese fue un hecho lamentabilísimo, sobre todo para alguien que, como todo el mundo sabe, nos amenazaba con que, Claro, por eso es le digo. más, amenazaba a los que salían acá, a los que salían a correr a la esquina de su casa. Y de hecho hemos visto procedimientos policiales que se llevaban detenidos a corredores urbanos e incluso a un remero que estaba solo en el medio del río preparándose para las Olimpiadas. Bueno, exorbitancias propias de la Argentina que terminan convirtiéndose en escándalo. En este caso, mucho peor porque ocurría nada menos que en la residencia oficial del presidente de la Nación y su mujer, en medio de una cuarentena dura y rodeado de amenazas y de persecución a través de los agentes del orden y la aplicación de la ley penal. Sin duda daba para, pero bueno, demasiada gente dio vueltas sobre eso. A mí me parece que, pese a ser un hecho grave, dentro de los problemas que afronta la sociedad argentina, es un hecho menor. Es grave, pero es menor comparado
con el problema serio que es una pobreza que está rozando el 50% en términos formales, y que si uno le saca todos los planes de asistencia, se va arriba del 60%. O sea que Porque, vivimos en una sociedad que está destrozada. Este es el porque, tema de fondo. Y además la falta de producción para generar recursos genuinos para poder financiar un proceso de desarrollo que permita salir de este encierro. Esos son los problemas de fondo. Después está lleno de hechos que uno los puede tomar, puede hasta divertirse, puede morderlos, masacrarlos, y que va a ser recibido en general con el beneplácito de la audiencia, pero a mí no es eso lo que me interesa. Me interesan más los problemas de fondo. pero entonces para usted ese hecho no es que define la elección de ahora. No, puede ser un condimento, puede ser un condimento. Yo creo que el hecho que define la elección de ahora es que la cuarentena exacerbada, digamos, arrojó a la pobreza a millones de argentinos. Hay que pensar en todos los cuentapropistas, los monotributistas, que no pudieron trabajar durante casi 2 años, de la noche a la mañana. Esa gente se quedó sin ingreso de la noche a la mañana. Los, los, los empleados gastronómicos, con todos los restaurantes cerrados, los hoteles cerrados, los gimnasios cerrados, o sea, todos los profesores digamos, de profesores, los profesores, digo, de deportes, o los entrenadores, los trainers, o sea, todo eso quedaron de la noche a la mañana sin un ingreso. Y esos son millones de argentinos, porque a su vez esos tienen familias, o sea que sufrieron en forma directa y por forma radicular, digamos, sufrió toda la familia. Eso ha provocado una indignación enorme, porque el encierro se produce por lo que se llama un hecho del príncipe, es decir, por una decisión soberana, con la consiguiente aplicación del poder de imperio del Estado, que le dice: vos no podés trabajar porque acá lo fundamental es preservar la salud pública. Ahora, en otros lugares del mundo también se hizo, pero todos los países europeos y Estados Unidos, los subsidios para poder soportar el corte de los ingresos fueron enormes. Prácticamente equivalía al valor de lo que percibían como trabajadores, con la o un poco menos, pero con la diferencia que no tenían que gastar para llegar a sus lugares de trabajo ni nada por el estilo. Entonces, y acá en cambio se cortó todo y quedamos absolutamente a la deriva. Yo creo que hay una gran bronca con todo eso, con la destrucción, se destruyeron decenas de miles de pymes, y además con todos los palos que se le ponen a la economía. Es incomprensible que se ataque al sector más dinámico y genuino de la economía argentina, que es la economía de base rural, y la agroindustria, que es la combinación de la producción de base rural con la industrialización, aunque sea básica, de esos productos, que se le ponga palos en la rueda ahí, que haya dificultades para poder exportar granos, dificultades para poder exportar carnes, además carnes que no se consumen en Argentina. Realmente es tan incomprensible que no se entiende. Y si bien es cierto que hubo algún grupo que se armó, algún grupo financiero que armó alguna exportadora de carne para sacar un beneficio, digamos, de ocasión, el tema se arreglaba con la intervención de las autoridades monetarias para ir contra esas empresas, digamos, armadas de ocasión para buscar beneficios financieros y no cortar todo el chorro de las exportaciones y por lo tanto de los ingresos que benefician en primer lugar al mismo Estado Nacional, porque son ingresos de dólares genuinos. O sea, no se entiende. Entonces, la lesión de una cantidad de sectores industriales, rurales, de profesionales, de monotributistas, de cuentapropistas, todo esto hizo una bola enorme de enojo y de resentimiento para con un gobierno del cual no se entiende el rumbo, porque además no sabemos a dónde vamos. Porque nadie dice, bueno, vamos a hacer este sacrificio
nuestra meta es tal y para llegar a ese lugar tenemos todos que restringir parte de nuestros derechos. Ahora, el sector de gobierno jamás restringió los propios, al contrario, siguió aumentando su sueldo como si no pasara nada, como si fuera un taxi. Entonces hubo gente que estuvo 2 años parada, pero recibiendo permanentemente sus salarios aumentados periódicamente, y todo esto ha sido percibido por el grueso de la población. Y entonces hay una enorme indignación. Yo creo que eso es lo que explica el resultado de las últimas elecciones y que es probable que se reedite ahora a mediados de mes. Lo saco un rato de la política. Hoy en América hablaban de Carlos Reutemann. ¿Qué recuerdos tiene de él? Usted como siendo directivo litoral, ¿y le interesan estos temas cuando se habla de la herencia de alguien que falleció hace poco o prefiere esquivarlo? ¿De la herencia monetaria o la herencia política? No, la herencia monetaria. Monetaria. Sí. No, no, la herencia monetaria no me interesa. Son cuestiones íntimos de su familia, que bueno, provocarán las tensiones que toda herencia suscita, sobre todo cuando hay bastante. Basta ver algunas series de Netflix para darse cuenta de todos los problemas que ocurren cuando muere alguien que deja una fortuna importante, pero eso es del ámbito privado, yo en eso no me meto. Y con relación al Reutemann político, en lo personal tuve relaciones muy cambiantes, tuve muy malas y buenas. Depende de los periodos. En el primer periodo de gobierno del provincial de Reutemann tuvimos muy malas relaciones. Y eso que yo había sido un admirador de él como automovilista, ¿no? Claro, eso le quería preguntar Me también. acuerdo de haber, Y como Reutemann me como acuerdo de haber ido deportista. con mi hermano, que tenía la edad de él, y con un grupo de amigos de mi hermano, todos mayores que yo, 7 años mayores que yo, de la edad del Lole, haberlo acompañado en alguna de las primeras carreras cuando corría con un Fiat 1500, que ahí empezó a mostrar su muñeca, bueno, en ese momento impulsado por Grossi, y después respaldado por Fiat, y después cuando salta a Fórmula 3, después Fórmula 2, bueno, y a Fórmula 1. De modo que yo tenía la mejor predisposición hacia él. Pero cuando llega la política, bueno, ahí tuvimos una confrontación muy dura, muy dura. Donde en lo personal yo escribí cosas muy duras de él y él también nos trató muy mal desde el punto de vista publicitario, ¿no? Tuvimos una discriminación importante. En el segundo periodo hubo como un reencuentro y hubo una relación normal, cordial, normal, sin grandes, digamos, expresiones de un lado y del otro, pero una relación cordial. Y creo que fue un muy buen administrador, muy buen administrador. O sea, un hombre que hizo con la provincia como hacía con su campo. Un muy buen productor agropecuario, sabía muchísimo de economía rural, muchísimo. Una de las personas que yo he conocido con mayor conocimiento de la economía rural, tanto agrícola como ganadera, y a la provincia la manejó igual, o sea, siempre con una enorme prudencia, tanto que cuando se produce el gran crack económico, 2001, 2002, bueno, la provincia fue la única que no emitió una cuasi moneda, porque estaba totalmente equilibrada, es más, estaba superavitaria, razón por la cual fue la más perjudicada de todas, porque todas las demás después terminaron beneficiadas por el jubileo que hizo la nación respecto de las deudas y respecto de los desequilibrios provinciales. Santa Fe, en ese caso, por haber hecho muy bien los deberes y no deber nada a nadie, se vio perjudicada, porque no hubo ningún auxilio, no hubo ninguna línea especial para Santa Fe, porque era la que estaba, digamos,
sobre la línea de flotación. ¿Fue Así culpable? que yo diría eso, ¿Fue culpable o inocente de la de inundación la... de la inundación que muchos lo culpan? No, bueno, yo creo que la inundación fue totalmente politizado. Esto lo digo como, digamos, con una perspectiva, eh, la perspectiva que me da el tiempo y descargado de ánimos en uno u otro sentido. Creo que demoraron en la reacción. Allí se equivocaron los técnicos en recursos hídricos de la provincia, que afirmaron de que, no, de que digamos, el agua no iba a ingresar a Santa Fe. Incluso al entonces intendente de Santa Fe, me acuerdo que lo mandaron, que él les habla para preguntarle, porque le iban a hacer una entrevista por LT10, por Radio LT10, le dijeron, no, anda tranquilo y decir que se queden tranquilos porque no va a pasar nada, el agua no va a entrar a Santa Fe. Él dice esto, y esa expresión después le costó prácticamente la vida. Yo creo que terminó muriendo en gran medida por las angustias acumuladas durante muchos años de ostracismo, por haber dicho algo que los técnicos hidráulicos e ingenieros hídricos le habían dicho que comunicara a la población. Ahora, el Lole, una semana antes de que eso ocurriera, había sobrevolado con su helicóptero toda la cuenca del Salado al norte y había vuelto impresionado por la masa de agua que bajaba hacia Santa Fe. Incluso hizo algún comentario, dice, esto va a llegar a Santa Fe y nos va a terminar inundando. O sea, pero quedó paralizado. ¿Vos viste que frente a un hecho dramático, las personas pueden reaccionar de dos o tres maneras? Unas reaccionando muy rápido, otras quebrándose frente a un episodio de una magnitud que lo supera, y otras quedar absolutamente paralizado. Bueno, yo creo que él quedó paralizado frente al fenómeno que se venía y no hubo una reacción a tiempo. De todas maneras, quiero decir que de acuerdo a los estudios geológicos que se hicieron en el ámbito del juicio que se le instauró, se probó por las segmentaciones de la barranca del Salado que una inundación de ese tipo tenía una recurrencia de 600 y pico de años. O sea que la que ocurrió en Santa Fe en el 2003 hacía 650 y pico años que tenía su antecedente inmediato. Por lo tanto, era muy difícil, era casi imposible de prever. Además, había técnicos que habían dicho, sobre todo un ingeniero que tuvo mucha influencia en el tema del manejo hídrico, que había dicho, no, años antes, el río Salado es un río senil, es un río muerto, no tiene sentido ampliar la luz de paso del agua en el puente sobre la autopista, que terminó siendo el problema fundamental. Porque cuando llegó la masa de agua, ese puente aliviador, en vez de resultar aliviador, fue un verdadero dique que elevó el nivel del agua hacia el norte y provocó el desborde laminar del agua hacia la ciudad, que entró en el ámbito de la ciudad, y ahí, al encontrarse con la avenida de Circunvalación, la avenida de Circunvalación va por el lecho del Salado. Por eso tiene un terraplén al costado, tiene un terraplén que tiene más de 9 metros, 9 metros y medio de altura. Entonces, al encontrarse con ese aliviador que se convierte en dique, se eleva la columna de agua sobre el terreno, sobre la superficie de la ciudad, empieza a inundar la ciudad, y la masa de agua que entra toma la avenida de Circunvalación, por eso llega rápidamente hasta el Club Colón, e inunda el Club Colón en el sur de la ciudad. Es más, se da la paradoja de que el agua entra a la ciudad y termina cayendo. El agua de la ciudad caía al dique 1 del puerto de Santa Fe, ¿no? O sea que en vez de ser una inundación que viniera desde el río hacia la ciudad, el agua de la ciudad caía en el cuenco, digamos, del dique 1. Un fenómeno absurdo.
teníamos 8,50 metros de agua dentro de la ciudad y del otro lado del terraplén, en el salado había 6,40 metros. O sea, había 2 metros de diferencia. El agua que iba por el río iba 2 metros más abajo que lo que había dentro de la ciudad. Al final, hizo lo que algunos asesores le sugirieron, que había que volar el terraplén, que es lo que se hizo finalmente. En la zona sur se vuela el terraplén, se abre el boquete y rápidamente el agua desciende en la ciudad, porque ya se había inundado todo. En fin, es muy difícil cuando se trata de problemas, digamos, de una dimensión absolutamente extraordinaria. Por eso digo, con un índice de recurrencia de más de 6 siglos, calcular los efectos. Y máxime cuando el equipo de ciencias hídricas y de hidráulica están diciendo que no va a pasar a mayores. En fin, hubo un mal asesoramiento y hubo un retardo en la decisión de abrir el terraplén y dejar que el agua pasara. Pero la Universidad Si eso se hubiera hecho, en Barletta se adjudica que de la UTN le habían dicho que iba a pasar. No, Barletta era rector de la Universidad Nacional del Litoral, la Claro, sí, UNL. perdón. Sí. Y él se adjudica que La habían UNL. avisado que iba a pasar. Ellos habían avisado que la luz del puente de la autopista, se había hecho un estudio, que la luz del puente de la autopista era demasiado estrecha. Y sugirieron llevarla a 800 metros. Tenía 300 metros. Sugirieron que se la abriera a 800 metros para evitar cualquier ulterioridad. A ese informe no se le dio significación. Incluso después de ocurrido el fenómeno, se amplió la luz a 550 metros. Tampoco se llegó a los 800 que sugería la universidad. Pero prácticamente se duplicó, casi se duplicó la abertura que tenía en el momento del fenómeno, que termina produciendo la inundación de 1/3 de la ciudad de Santa Fe y la muerte de muchísima gente. Me dijo que no vivió entonces con dolor, el retiro del diario, y que está pasando una vida bastante confortable, puede haber sufrido quizás el estrés y todo lo demás que significaba el diario. El traslado del diario Litoral, allí muy cerca de la estación de ómnibus, ¿cómo lo vivió? Que era un edificio histórico donde estaba anteriormente. Yo no soy una persona, esto me ha pasado en la vida en todo sentido, yo no soy una persona que mire para atrás, siempre he mirado para adelante. El traslado, yo fui uno de los que lo hice digamos, con ganas, porque nos achicaba un problema económico financiero muy grande que tenía el diario en ese momento y nos permitía equilibrar las cuentas. O sea, nos reducíamos en espacio, obteníamos por la venta de los terrenos donde estaba el diario, allí sobre 25 de Mayo y Pedro Vítori, y bueno, era una solución. En definitiva, lo importante en el periodismo es tener buenos periodistas, bien formados, que escriban bien, que respeten las reglas básicas del periodismo, que chequeen las fuentes. Ese es el verdadero capital de un grupo de trabajo periodístico. O sea, después, tener un edificio enorme o tener un edificio más chico, no importa. Y además, con el paso del tiempo, me he ido dando cuenta que eso efectivamente es así. Todas las ampulosidades de edilicia, todo eso es lo de menos. Lo importante es tener gente apta, adecuada, preparada, consciente y responsable para realizar la tarea que tienen que cumplir, y que no es otra que comunicarse con la sociedad en la que viven. Hablando de gente apta, y ya entrando en la parte final Sí. de la nota, lo escuché en alguna jornada, inclusive colaborando con ellos. ¿Qué piensa del fenómeno que es Aire de Santa Fe? Que, no sé, triplica, cuatriplica a la competencia en audiencia. Bueno, en verdad es un fenómeno muy particular. Luis Mino es un hombre muy trabajador,
que además hizo una apuesta eh, rayana en la locura, porque se jugó el todo por el todo, me acuerdo, vendió su casa, o sea, puso todo lo que tenía para empezar con el pequeño aire de Santa Fe inicial. Y bueno, después le fue agregando cosas. Yo trabajé con él en las últimas elecciones. Claro, por eso me acuerdo. Tuve un contrato, Ah, bueno, que trabajé 12 días con él, algo así, para entrevistar a los principales candidatos y demás. Y tuve una buena experiencia laboral con él. Y vi lo que había crecido esa radio. Bueno, ahora están transmitiendo desde ATE, lo que era el Cine Colón originariamente. sí. O sea que han seguido ampliando. Y creo que ha acertado con una serie de cuestiones que, que le interesan mucho a la gente común. Uno es el tema de la criminalidad, de los ilícitos, o sea, siguen con lupa el tema policial todos los días, y la otra es el tema meteorológico, que lo siguen muchísimo, y también los temas de tránsito. O sea, no se pierden en grandes especulaciones político-filosóficas, aunque tienen programas políticos, pero han acertado con una receta casera eficiente, que mezcla tránsito, meteorología y delito para que la gente esté enterada. Si tiene que salir con el auto, por dónde tiene que ir, qué clima le puede esperar y qué nivel de criminalidad hay en tales y cuáles zonas para tratar de evitarlas. O sea, toda información útil, ¿no? Está armado sobre un trípode de información útil. Y eso creo que explica el fenómeno de expansión de audiencia que ha tenido Luis Mino. Con respecto a... ¿Usted está viviendo mucho más tranquilo ahora y feliz? ¿Tiene tiempo de dedicarse para ver una buena película ahora? ¿Disfrutar de la vida? Bueno, recién ahora estoy un poco más relajado porque en estos 2 años de pandemia escribí 2 libros, uno de 400 páginas y otro de 500 páginas, y además escribí un ensayo, además de las columnas políticas semanales en el Litoral. De manera que hubo un momento que me pasé de rosca con el tema de escribir, porque además soy muy obsesivo, en el sentido de los errores me vuelven loco, y cuando son errores míos, peor, me enojo conmigo mismo. Entonces, me concentro mucho, me esfuerzo mucho, y ese esfuerzo siempre tiene consecuencias físicas. Al punto que yo al principio le escapaba un poco a meterme a fondo con los libros, porque sabía, ya por experiencia de libros anteriores, que siempre termino medio enfermo, porque el extremo de concentración me produce las contracciones de espalda, de cuello y demás, me producen todo tipo de problemas. Dolores cotidianos. A la noche duermo con dificultad porque sueño con lo que estoy escribiendo y sueño que no puedo cerrar un párrafo y eso me atormenta. Bueno, o sea que son 2 meses de gozo, porque escribir me da gozo, pero también tiene la contracara del sufrimiento de quien escribe intentando hacer lo mejor que puede. Y la verdad que escribí como nunca en mi vida, porque yo, cuando estaba como director del diario, tenía que cumplir una cantidad de funciones. Primero, visar materiales, corregir materiales de terceros para las páginas de opinión, escribir editoriales, recibir gente, hacer gestiones. Además, durante mucho tiempo yo pasé desde el 98 hasta el 2016, fui integrante de ADEPA, e integré prácticamente de manera permanente todas las comisiones directivas, entre otras cosas 4 presidencias y varias vicepresidencias, con lo cual tenía que viajar prácticamente a Buenos Aires todas las semanas, o sea que tenía mucho ida y vuelta, con los problemas que significa viajar en la Argentina, porque muchas veces nosotros teníamos 2 días de sesiones, jueves y viernes, los viernes terminaban las reuniones,
y normalmente yo tomaba el avión de 7:30 de vuelta a Santa Fe. Y ese era uno de los vuelos que normalmente se retrasaban y muchas veces se cancelaban. Es decir, que después de dos días de agenda así muy agotadora, y cuando uno ya está pensando en subirse al avión para llegar, digo, en 1 hora y media estoy en casa y me saco, digamos, toda la ropa de, de, de calle y me quedo con mi pijama y me relajo. No, tenía que tomarme a lo mejor un ómnibus a las 10, 11 de la noche y llegar acá a las 5 de la mañana. Y cuando eso empezó a repetirse con mucha frecuencia, la verdad que me bajó completamente las ganas de viajar a Buenos Aires. Así que al final también fue bastante liberador tener que terminar con esa frecuencia de viaje. Por otra parte, la biología iba haciendo su trabajo interiormente y me iba cercenando las energías que se necesitan para realizar esas tareas, digamos, para afrontar todo ese tipo de desafíos. Así que fue muy estresante el periodo anterior y este último por razones autoimpuestas, como fueron los libros, han sido duras. Ahora sí estoy relajado porque terminé las 3 cosas que estaba escribiendo, las terminé, quedo solamente con la columna del diario hasta fin de año porque después me tomaré vacaciones. Y es notable cómo el hecho de estar cerca de la meta o habiéndola cumplido ya, de hecho hoy llegó a Santa Fe un camión con las impresiones del primero de los libros, que ya está, es un libro sobre la cumbre, pues nosotros tenemos una casa en la cumbre, y este año la cumbre, en marzo, fue declarado poblado histórico nacional. Así que yo hice un trabajo de investigación muy exhaustivo y muy apropiado porque es el año en que fue declarado poblado nacional y bueno, ahora va a haber un libro que habla de eso. La última, recién le pregunté por este fenómeno local, regional, que es Luis Mino. Está todo hablando, todo el mundo político hablando de que Longobardi decidió irse de Radio Mitre. Él dice que se cansó después de 21 años. Se corta la transmisión. Sí, se corta. A ver. No, no te escuché bien porque se va congelando la transmisión. ¿Ahora me escucha bien? ¿Ahora me escucha bien ahora? Ahora te escucho de nuevo. Le estaba diciendo que recién le había preguntado por este fenómeno local, regional, que es Aire de Santa Fe. Ahora le pregunto porque habla toda la política del tema nacional, de este retiro de Marcelo Longobardi de Radio Mitre, que dice que también está cansado de levantarse tan temprano después de 21 años de éxito. ¿Usted lo comprende? Es un fenómeno importante que se va de la radiofonía argentina. ¿Tiene alguna visión, opinión al respecto? Bueno, te escuché muy mal, pero entendí la pregunta sobre Longobardi. No sé si se me escucha bien a mí. Sí, ahora sí. Bueno, yo creo que está haciendo una administración inteligente de su propia persona, como periodista profesional muy importante que ha sido y que es. Y creo que este es un retiro temporario que eventualmente volverá, no dentro de mucho, con alguna otra novedad, para seguir un ciclo que ha sido reconocido por enormes audiencias en Argentina. Me parece muy razonable lo que está haciendo. Se está administrando a sí mismo. Igualmente está toda la Argentina medio como todo el mundo periodístico y lo que están cerca de la política conmocionados con este tema de que se termina un programa de éxito en radio. Bueno, eso quiere decir que ha tomado una decisión inteligente, con un pequeño grado de especulación, que es volver después, cuando todo el mundo pida o se dé cuenta de que hay un hueco en la comunicación argentina y que el que falta es Longobardi. Y ahí va a volver. Le agradezco mucho por la nota, muy amable. ¿Eh? No, por favor, un gusto. Un placer enorme.